Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy está con nosotros don Fernando Llopis. Muy buenos días, don Fernando. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien y agradecido una vez más por su presencia en esta que es también su casa. Nada, un Y placer. a don Guillermo Dupuy. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Ahí estamos. Bueno, antes de entrar al programa, bueno, a ver cómo lo hago hoy, porque hay una lista de implicados, los implicados del gobierno y familiares y cargos del Partido Socialista que brevemente, si puedo, voy a detallar. En familia, por ejemplo, imputado o en procesos de con cargos ya ante la justicia están Begoña Gómez, David Sánchez, por ejemplo, en la familia. Por ejemplo, también en el tráfico de influencias, pues Cristina Álvarez, Francisco Martín, Judy González, Félix Bolaño. En la fiscalía, pues ya sabemos que Álvaro García Ortiz ha sido condenado, por tanto ya es un delincuente oficial, a Pilar Rodríguez, ahí también en las cloacas, en fin, el caso Ábalos, Ábalos Cerdán, por supuesto el de Cerdán, el de Coldo, en fin, y la cloaca del PSOE, la Leire, la fontanera que ha entrado y ha dejado, ha salido ahora, pero bajo tutela. Don Juan Antonio Dolcet, compañero de fatiga de doña Leire. Asesores laborales y sexuales, cómo no, el guarro de Francisco Salazar. Antonio Navarro, el de, si me dejo alguno en el tintero, ustedes me pueden implementar más las citas. No sé, creo que con el relato de todo lo que hay, lo que está por salir, nos daría, no para debatir en este programa, sino para relatar la cantidad de corrupción, léase de todo tipo, de todo tipo. Bueno, ante esta situación que se presenta, ¿cómo ven ustedes la cosa? A ver, don Guillermo, eh, desarrolle usted, porque ya hace, por cierto, y antes de empezar, ya hay gente que vuelve a insistir otra vez entre lo de la moción de censura, adelanto electoral y otra vez con la misma cantinela, porque Pedro Sánchez no y tal y tal. En fin, yo veo que este es capaz este individuo es capaz de resistir numantinamente cualquier cosa. A ver, don Guillermo, comience usted y después don Fernando. Bueno, vamos a ver, es lo que hemos hablado tantas veces ya en estos años, que los periodistas un poco inducen a error a la gente cuando hablan que alguien va a dejar caer a Pedro Sánchez. Y es un error porque el constitucionalismo español, Sánchez, no, eso es mentira. Dejar caer significa como si alguien, tú estuvieras sosteniendo a alguien y si dejas de sostenerlo se cae. Y eso en el constitucionalismo no ocurre. Sánchez no puede caer. Entonces, lo único que se puede hacer es derribarlo, que es cosa distinta, ¿no? Requiere una participación mucho más activa que dejar caer a alguien. Dejar caer no, porque no se cae. Hay que tumbarlo, hay que participar de forma activa, y eso es decir, requiere una moción de censura. Entonces, yo sigo considerando inverosímil que los separatistas de Carles Puigdemont se vayan a abrazar a los de Vox en apoyo de una moción de censura a, de Feijóo. Entonces, sin ese escenario no hay moción de censura que prospere. Lo demás es jugar, pues eso, lo que hemos jugado todos estos años, de que hay cierta derecha política y mediática que, no habiendo llegado nunca a creerse que Sánchez llegara a formar gobierno con sus apoyos Frankenstein, pasaron a no creerse y decir abocadamente que estamos abocados a una repetición electoral, pues han pasado, y aún así ha pasado a ser, no hay repetición electoral, pero estamos abocados a un adelanto electoral. Y bueno, y esto es lo que esa derecha viene diciendo desde hace años, ¿no? Ya recuerdo que el año pasado yo cambié el apellido a Sánchez, en lugar de llamar a Sánchez 2027, para ver si la gente era capaz de inocular de que este hombre no es un político normal, que si no tiene capacidad de sacar adelante sus proyectos legislativos, como hemos visto pues, en el caso del presidente autonómico catalán, que no pudo aprobar las cuentas del año, pues convocó elecciones y las perdió, ¿no?
o en cualquier otro dirigente del mundo. O sea, lo que tenemos que darnos cuenta es que Pedro Sánchez no es un periódico, un periodista normal, un político normal. Entonces va a hacer cosas absolutamente normales, como la de resistir en el gobierno aun al precio de no poder gobernar, como decíamos entonces, ¿no? Aun al precio de no poder gobernar, Pedro Sánchez no va a... Pero bueno, oye, el futuro no está escrito, a lo mejor, como digo tantas veces, a lo mejor la semana que viene me equivoqué y presenta él la dimisión, no, de un anticipo electoral, pero yo no lo veo. Entonces yo creo que además, llegados a este punto, lo que los españoles tendríamos que estar pensando no es si Pedro Sánchez va a llegar a 2027, que yo creo que es evidente que sí. Si la cuestión es si va a durar más que el 2027, es decir, si llegado el año 2027, este personaje es capaz de hacer algo como un chanchullo, como para hacer realidad las fantásticas encuestas del, del, del Instituto, se lo diré, las únicas encuestas que dicen que va a Del ganar las CIS, elecciones, del del CIS. CIS. Entonces, esa debería ser el eje de discusión. ¿Va a hacer un chanchullo para ir más o menos 27? Pero ese eje de debate no lo podemos tener, insisto, porque hay gente que piensa que no, que vamos a un adelanto electoral. No, insisto, no, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y llegamos a un adelanto electoral, pero no lo veo por ningún lado. Porque entre otras cosas, Pedro Sánchez sabe que las pierde porque las elecciones, o sea, las encuestas ya al PP y a la Vox ya le dan más de 200 Ujú. escaños. Entonces creo que no va a aguantar el manual de resistencia, así que lo lleva en el nombre. Sí, No sí, sé cómo lo ve don Fernando. lo define perfectamente. Don Fernando, adelante. Bueno, yo sinceramente, es decir, partiendo de la base que existe un manual de resistencia, que existe una ley, entre otras cosas la Constitución, que facilita que un personaje como Pedro Sánchez, sin presupuestos, pueda seguir gobernando, pueda seguir en el poder. Que la aritmética le favorece, porque ¿quién va a tumbar? Es decir, por ejemplo, hay gente que pide la moción de censura, pero ¿quién va a apoyar una moción de censura con PP y Vox? ¿Qué otro partido que no sean PP y Vox? Nadie. Yo desde fuera, es decir, el PNV, desde luego, PNV no puede apoyar una moción de censura porque el PSOE al día siguiente apoyaba una moción de censura dando el gobierno del País Vasco a Bildu, con lo cual están entrampados. Eh, todos los restos de partidos de izquierda no van a apoyar a PP Vox. Y el único que podría apoyarle, que es Junts, pues no sé qué intereses tienen. Yo no sé hasta qué punto Junts podría apoyar una moción de censura. Quizá fueran los únicos, ¿no? Pero también, como siguen esperando que Puigdemont le den la libertad o le den la amnistía o le den lo que haga falta, con lo cual yo creo que estamos en una situación muy difícil y yo diría, tenemos un pequeño problema para mí, y es que a día de hoy, es decir, la alternativa a Sánchez no ilusiona lo más mínimo. Es decir, estamos hablando ni el PP ni Vox, es decir, o la unión de ambos, es decir, que los veo más preocupados en dispararse el uno al otro que de alguna forma hacer una oposición digna contra Pedro Sánchez. Porque por mucho que mienta el CIS, todas las encuestas siguen dándole un número de diputados importante al Partido Socialista Obrero Español, a pesar de todo lo que está saliendo. Es decir, ya nadie sabe qué es lo que puede salir más. Es decir, ¿qué más puede salir? Y yo ya, cuando usted relataba los ratos, los casos donde se ven involucrados gente cercana al Partido Socialista, en el fondo hay tantos que ya estamos empezando a asumir como uno más. O sea, ya no nos llama la atención. Yo lo único que recuerdo es a don Francisco Camps le hicieron la vida y no sé cuántos titulares y portadas de periódicos de izquierdas por el caso de los trajes. Ojo, por el caso de unos trajes. Y por todo esto, pues ya se está asumiendo como, bueno, unos golfos, una pandilla, un no sé qué. Y los tiempos de la justicia son lentos. Es decir, no van a llegar a 2027 en la mitad de las cosas que estamos viendo ahora. Con lo cual, Pedro Sánchez, visto la escasa ilusión que representa la derecha, pues puede dar un golpe de mano final, ¿eh? Es decir, yo no lo descarto, ¿eh? Es decir, yo no lo descarto. Porque, insisto, para mí el mayor problema
es que el Partido Popular y Vox tendrían que estar reforzándose de cara a ganar unas elecciones sí o sí y no esperar a heredarlas, que es lo que a mí me da la sensación. Yo tengo la sensación de que el PP espera que con todos estos casos de corrupción heredar el gobierno. Y yo creo que Sánchez no va a dejar el gobierno en herencia, yo creo. Bueno, y hay un No, pero tema es que... importante Sí. perdón, don No, Ricardo, no, que no, sí, sí, adelante. Sí, sí. y yo entiendo que los oyentes a lo mejor dicen que nos estamos anticipando a los acontecimientos, ¿no? Pero es importante, de cara a un golpe de mano, subrayar un hecho y subrayarlo y tenerlo todos muy claros, ¿eh? Actualmente no existe un solo sondeo publicado en nuestro país, exceptuando el CIS. No existe un solo sondeo publicado en este país que no diga que Pedro Sánchez se va a la mierda si se convocaran hoy elecciones generales. ¿Puedo hacer una pregunta, don Guillermo? Es ¿Puedo hacer una pregunta? importante que ese dato lo Pero ¿puedo hacer tengamos una claro. pregunta? ¿Puedo hacer una Sí, pregunta? claro, Es decir, sí, en 2023, ¿cuántos sí. sondeos daban que no ganaba el PP y Vox? Tampoco, también Claro, es que hay que ser consciente de que eso ya ha pasado. lo que le quiero decir, don Fernando, es que a mí me resulta, empieza ya a resultarme sospechoso el que el CIS quiera seguir haciendo el ridículo. Es decir, en el Es, CIS, es deliberado, lo que quieres decir es que es es decir, deliberado claro, es esto. decir, se dice que algunas veces es la manipulación del CIS está para favorecer al PSOE. Pero en teoría, si tú no quieres utilizar ese sondeo como prueba de que lo que podía pasar ha pasado, eh, no es cierto. Yo termino de entender por qué decir que alguien va por delante cuando no es verdad favorezca al Partido Socialista. Yo creo que más bien sería la inversa. Es decir, si tú haces convencer a la gente de que el PSOE está por delante, eh, a lo mejor desmovilizas al electorado de izquierdas. Yo no entiendo que vayas a movilizar diciendo que vas por delante. Es la excusa que dan. Yo digo, ¿por qué este hombre por qué no guarda un poco guarda las formas? Entonces, pienso que me resulta sospechoso, ¿no? Entonces, es importante que ese dato lo tengamos muy acertado. O sea, todas las encuestas dicen que esto se va. Ahora, lo que apuntaba don Fernando también es cierto. Es decir, primero, eso puede evolucionar y segundo, ¿de qué sirve que al Partido Popular y a Vox el ciudadano de a pie, el siempre mal puesto ciudadano de abajo, que siempre es el culpable de todo, ¿no? Aquí las élites tenemos un discurso desde tiempos de Ortega, en que el problema está en las masas, no en nuestras élites. No, el culpable es el ciudadano de abajo, que quiere una más de gambas, en fin, siempre esa política que denigra al ciudadano común, el ciudadano de a pie. Bueno, pues el ciudadano de a pie le está dando al Partido Popular y a Vox a día de hoy más de 200 escaños. Ahora, ¿qué va a hacer las élites de nuestra derecha? Esa que el señor Ricardo de la Cierva llamaba la derecha sin remedio, o que don Federico llamaba maricomplejines. ¿Van a entender que tienen el derecho y el deber de ir de la mano para que esa amplísima mayoría que le da el ciudadano de a pie se articula en un gobierno? ¿O van a decir yo con Vox no gobierno porque eso es la extrema derecha o el Partido Popular si no hace el 100% de lo que pido yo no lo hago? Es decir, a mí lo que me preocupa de esta intersección y como también dijimos en un editorial ya hace mucho tiempo, y es que la principal labor de oposición a Sánchez a día de hoy sigue sin hacerse, que es el de articular un escenario de colaboración entre PP y Vox para que ese resultado que les da las encuestas se formalice. Sí, claro, si empezamos con... Ahora veremos qué ocurre en Extremadura. En Extremadura, bueno, salvo que le den la Bueno, ya mayoría hay un absoluta al Partido sondeo, Popular, pero bueno, parece hay ser una encuesta ya hoy. que Ah, necesitan el apoyo PP y Vox. Bueno, ¿va a ser la presidenta del PP entender que lo que es necesario lo tiene que hacer? ¿O van a empezar con
movidas y con cosas. Es lo que no acabo de entender, porque efectivamente eh, PP y Vox se están todo el día tirando los trastos unos a otros. Y eso, claro, eso puede causar mucho daño de cara a buscar una Hombre, alternativa, ¿no? si me permite una acotación, acabo de ver una encuesta relacionada con lo que acaba de decir, con Extremadura y la distribución de escaños es la siguiente. Partido Popular 27 escaños, Vox 12, Partido Socialista 20 y Izquierda Unida o no sé, o Podemos, lo que sea, 6. De manera que el Partido Popular, según esta encuesta, tiene más diputados que tanto que PSOE como de Izquierda Unida suman 26 y el Partido Popular por sí solo suma 27. Pero sí es cierto que todas las tendencias, incluso las que están haciendo ahora a nivel autonómico, están dando mayoría absoluta y absolutísima, por cierto, entre ambas formaciones. Otra cosa es lo que En acaba de esa decir don encuesta, don Fernando. Ricardo, deja hacerme una pregunta. ¿Dónde está el umbral de la mayoría absoluta? El umbral, no, el umbral de la mayoría absoluta la tienen absoluta en cuanto que creo que son, tendrá que hacer números, pero creo que la tienen absoluta. Pero digo, el Está, Partido Popular, una pregunta, ¿el Partido Popular en esa encuesta alcanza la mayoría absoluta? No, no. Vale, vale. El Partido Popular lo que alcanza es la mayoría con respecto a la izquierda, es decir, suma un diputado más que la izquierda. En ese Bueno, caso, ese es otro mecanismo, y claro, hace ojo, bien apuntar, otro mecanismo de los periodistas en intentar manipular a la gente. El Partido Popular ya tiene más votos o más escaños que la suma de toda la izquierda junta. Oiga, sí, usted acaba con ese comentario de borrar de la escena política a un a partido Vox, como Vox. claro, claro. O sea, a día de hoy, el Partido Popular no tiene fuerzas suficientes, a pesar de tener un magnífico resultado. A día de hoy, las encuestas no le dan suficiente como para poder gobernar en Efectivamente, solitario. en la Esa es la absoluta, comunicación, porque si no, al final va a parecer que es Vox. Si no apoya o no se abstiene ante sí, esta votación, sí, tiene que hacer gratis et amore. sí. Oiga, que como yo ya tengo, es que los periodistas son así. La forma de titular ya te están intentando buscar un culpable y ya forzar a Vox a que, ¿cómo permites Sí, que un sí, partido como claro. el Partido Popular, que suma más votos él solo que toda la izquierda junta, Sí, no la sí. dejes gobernar? Oiga, pues tendrá usted que pactar algo conmigo, digo En yo, aunque sea poquito, evidentemente. Electromanía, y por cierto, y termino, Electromanía es la encuesta y la mayoría absoluta la conforman 33. Y la suma de Vox y el PP sumarían Y del Partido 35. Popular 27, Y el 27. Partido Y Popular están 27. 33. Sí. 33, luego necesita 6 escaños. Necesita Vox, claro que lo necesita. Claro. Adelante, don Fernando. no, pero por eso, es decir, es que al final, es decir, la situación en la que nos podemos encontrar, y yo creo que es la que igual buscan, ¿no? Es un montón de elecciones en determinadas comunidades autónomas donde es mucho más que probable que el PP necesite a Vox para gobernar. Y eso, pues, por suerte o por desgracia, insufla los ánimos de los clanes socialistas y les hace votar. ¿Y qué es lo que pasó la última ocasión? Es decir, Pedro Sánchez sacrifica a sus presidentes autonómicos con tal de generar una situación en la que PP y Vox gobiernan en todas ellas, pero Vox gobierna y le permite al Partido Popular, perdón, al Partido Socialista decir que, ojo, que no pase esto en España, que se van a perder los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos sorprenda o no, pues eso en un sector de la población, pues cuela y se lo tragan. Y se lo tragan. Y ya está. Es decir, podemos darle las vueltas que queramos. Podemos pensar que cómo es posible que con la corrupción que exista, que con el tema de los casos de machismo y tal, da igual. Es decir, existe una cantidad de la población en este país que se crea a pies juntillas esto. ¿Por qué? Decíamos lo del CIS. El CIS les permite a ellos que en todos los medios de opinión sincronizada del gobierno socialista puedan decir que hay una encuesta que defiende el Partido Socialista. Y mucha gente pues sigue votando a caballo ganador y ahora mismo es Pedro Sánchez. Muchos siguen diciendo, estas encuestas les permiten decir a todos que Pedro Sánchez es caballo ganador, que es nuestro líder, etcétera, 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 ¿no? Yo sigo, insisto, yo lo que he hecho en falta en un día como hoy es ilusión en los que tienen que sustituir a Pedro Sánchez. Ilusión e unión. No lo vemos.
Vemos que Santiago Abascal dispara a Feijóo, Feijóo a Abascal. María Guardiola creo que ha amenazado con decir que repetiría las elecciones si no tiene el apoyo suficiente para gobernar, ella sola. Es decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo que no podemos ofrecer al elector es que Pedro Sánchez es capaz de pactar con cualquiera y María Guardiola es incapaz de pactar con nadie. Y eso es el PP de hoy. Oye, pues habrá que llegar a un momento y decir, señores, somos el Partido Popular. Nos encantaría tener mayoría absoluta para gobernar solos. Pero los votantes quieren que gobernemos con Vox, porque con el PSOE es imposible. Pues eso tendrán que explicarlo, ¿no? Yo no lo veo que lo explique. Yo sigo sin ver esa didáctica, esa forma de explicar a la gente que digan, oiga, que Vox, hemos gobernado con Vox y no pasa nada. En la Comunidad Valenciana está. ¿Por qué en la Comunidad Valenciana se puede gobernar con el apoyo de Vox y en Extremadura no? Esa Pregunto. es la cuestión. Sí, sí, esa es la cuestión. Sí. Yo, No, yo es que me es un alucino. Es decir, vamos a sentido. ver, que no queda otra. Oiga usted, que, mire, yo creo que hay una labor que tienen que hacer tanto y generosa de PP y Vox, decir, señores, interesa ganar, o sea, no solamente vencer a Sánchez, sino destrozar, derruir todos los desastres que ha hecho él, todas las construcciones, es decir, intentar recuperar la vida normal, recuperar la imparcialidad de las instituciones, recuperarlo todo, recuperar las leyes, borrar las leyes injustas, pero es que yo no los veo capaces ahora de eso. O sea, ¿quiénes son los referentes del Partido Popular? ¿Quiénes son los que van a liderar el Partido Popular? Ustedes ahora piensen en tres personas y no los van a encontrar. Yo no veo el equipo que tenía Aznar ahora mismo con Fijo. No veo ese equipo aquí en la Comunidad Valenciana tampoco, por ejemplo, que nos pide más cerca. No veo ese equipo en la ciudad de Alicante, de gente potente, de gente que pueda liderar este proyecto. Y a mí, pues, a mí eso me preocupa. Me preocupa porque también lo ha apuntado don Guillermo. Pedro Sánchez no va a cejar ni va a dejar de hacer lo que tenga que hacer para ganar unas últimas elecciones en el 2027. Bueno, hay un tema bueno, ha salido esta última semana, que es el tema sexual, el de acoso laboral y sexual y tal, que paradójicamente pues puede incluso mermar las posibilidades electorales del Partido Socialista, porque ya hemos visto que la corrupción en general, la merma electoral es mínima, ¿no? Quizás porque la gente se acostumbró desgraciadamente a ver corruptos por todos los lados y no está penalizado. Pero sí que el hecho de que el PSOE, que siempre se ha postulado como un partido feminista a favor de las mujeres, a la vista está, y es público y notorio, de la cantidad de golfetes que hay por ahí, que a cambio de favores sexuales te pueden hacer, bueno, pues de funcionario o incluso también de la persecución de alguna manera o callar las voces de las personas, de las militantes, las chicas militantes que han denunciado, y en fin, ya sabes, el doble rasero siempre de esta gente, eso puede mermar también. Es que todos los frentes abiertos que hay están en eh, el, que Pedro Sánchez se va a escalabrar en las próximas elecciones. Pero bueno, todo esto está abierto, pero yo creo que esta nueva, digamos, frente que se llama el tema sexual, llamémoslo como sea, esto sí que le puede hacer mucho más daño, ¿no? ¿Les parece? Al Partido Socialista. Este es un asunto porque, bueno, fíjese, a diferencia de la Sí, condena del fiscal general del Estado, que sí, eso debía ser un motivo en cualquier país civilizado para que el gobierno hubiera caído en ha pleno. ido. Sin embargo, ese asunto al PSOE no le molesta tratarlo. En todos casos, también tienen que ir preparando el terreno para que luego buscar la impunidad a través del Constitucional. Sin embargo, este tema, como bien ha apuntado don Ricardo, le hace especialmente daño al PSOE porque ahí sí que se está incluso parte de sus socios de gobierno y la izquierda dando mucha caña. Cuando esto salió, que el Partido Socialista, por fin, después de tener ocultas las denuncias durante 5 meses, se ponían en contacto con las víctimas de Salazar
Yo digo, bueno, sí, se han puesto en contacto y poníamos en ese editorial, lo que no sabemos es si es para animarlas a presentar una denuncia ante los tribunales de justicia o para disuadirlas. Bueno, pues una semana después nos hemos dado cuenta que no, el Partido Socialista, nadie, ningún socialista ha presentado una denuncia ante los tribunales de justicia para ver si en fin, la actuación del Guarro pueda ser constituido de un delito. Ha tenido, creo que ser manos libres, manos No, limpias, limpias, limpias. quien presente la denuncia ante los tribunales, ni siquiera Partido Popular ni Vox, o sea, va a tener que Sí, ser sí. un sindicato que presente una denuncia en nombre de las víctimas. Pues claro, la cuestión no es que el PSOE lo maneja a nivel interno, no, es que esto tiene un componente penal. Y eso es importante que eso, si verdaderamente quiere el Partido Socialista llevar, tendrían que ser los primeros interesados, porque además es la propaganda del Ministerio de Igualdad ante cualquier situación de conflicto en el ámbito de una familia, es tolerancia cero, denuncia, tolerancia cero, denuncia, presenta una denuncia, anima a los ciudadanos constantemente a denunciar cualquier situación, ya sea de acoso, ya sea de maltrato. Bueno, pues esto el Partido Socialista no lo ha hecho, no lo ha llevado a la justicia, ¿no? Porque quiere, evidentemente, que esto pase página cuanto antes, pero efectivamente les está haciendo mucho daño. Pero, insisto, que no nos compren la mercancía averiada a la izquierda. Lo otro también le está haciendo mucho daño. El señor Pedro Sánchez, que nos alucina a medio mundo, ¿por qué no hace convocatoria electoral? Pues no hace convocatoria electoral porque sabe que la pierde. Es decir, Claro. no tengan ustedes la más mínima duda que si Pedro Sánchez diera por válidas las arteras encuestas del CIS, y no la quisiera utilizar como excusa para el 2027, decir, no, acuérdense que ya en el año 2025 CIS decía que íbamos a ganar, no se sorprendan tanto. Entonces, sí, pero sin embargo, ¿por qué no las convoca? Porque sabe que las pierde. Es decir, la gente sí que le está pasando factura al Sánchez. El problema es que el gobierno español no permite que esa eh, facultad de poderle pasar factura la podamos presentar los ciudadanos. Queremos pasarle la factura, pero el gobierno no nos lo permite hasta el 2027. Pero es importante que no nos comamos la propaganda del CIS. Los ciudadanos españoles les está pasando la factura. Y si hoy día hubiera unas elecciones, el Partido Socialista tendría uno de los peores resultados de su historia. Y la derecha ya se dice que podría superar lo que Felipe González Sí. tuvo en el año 82. Estamos hablando de más de 200 escaños. Luego, no es verdad que no se le esté pasando factura, es el Pedro Sánchez el que no permite que esa factura se ponga encima de la mesa. Por eso no quiere el adelanto electoral. Pero bueno, evidentemente este tema, por el tema de tanto, dime de que presumes y de que te diré lo que careces, ellos han ido tanto de feministas y tal, y se han convertido objetivamente en el gobierno más dañino para las mujeres de la historia de la democracia. Es decir, el nivel, que yo no sé cómo la oposición en general y Vox en particular no hacen más sangre cada vez que a una mujer la mata de su pareja. Es decir, el nivel de mujeres muertas por sus parejas está a niveles récord, sin nunca una ley como la ley de violencia contra la violencia de género ha demostrado tanto su ineficacia en la historia de Europa como esta ley, ¿eh? Que es incapaz, aun saltándose los fundamentos del Estado de Derecho, de hacer aquello de, oye, pues el fin justifica los medios. Voy a vulnerar principios elementales del Estado de Derecho, como no es la discriminación por razón de sexo, pero che, al menos consigo el objetivo, consigo el fin, que es reducir sustancialmente el número de mujeres asesinadas por sus parejas. Pues ni siquiera violando los medios consiguen ese fin. ¿Se les está pasando factura? No. Luego, la ley de solo el sí, sí es sí, que saca a no sé cuántos maltratadores a la calle. ¿eh? Las mujeres, todo el tema de la protección de los mecanismos de las pulseras. Es decir, la cantidad de acontecimientos periodísticos que demuestran que este ha sido el gobierno que más ha desprotegido a las mujeres con diferencia. Pues, y ahora encima el saber que hay un mogollón de casos de acosos sexuales que el Partido Socialista ha tenido escondidos. Pues es un tema que a ellos le hace mucho daño porque ha presumido eso,
presumido precisamente de ser los protectores de las mujeres. Y este tema les está haciendo daño y quieren cuanto antes pasar página. Sí, pero hay que darse cuenta, es decir, que estamos en 2025 todavía, que queda un año y medio para el 2027, para las elecciones, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez va a encontrar su ventana de oportunidad. Es decir, él va a buscar su ventana de oportunidad para ver en qué momento, es decir, y yo insisto, es decir, a mí lo que me preocupa de verdad, es decir, yo sinceramente, bueno, es mi opinión, es decir, evidentemente no sé si la compartiréis, cuando Felipe González, que era una de las personas más carismáticas que ha gobernado España, igual de carismático que Pedro Sánchez, a lo mejor diferente estilo, obviamente, pero Aznar tenía una fuerza, un equipo que casi le gana y al final se quedó cerca y tuvo que ser unas elecciones posteriores para ganarle por fin. Yo esa fuerza ahora mismo, de verdad, yo no la veo en Feijóo y además tiene el problema de que tiene que pactar con Vox. Yo creo que, primero, tienen un año y medio para normalizar que no pasa nada si pactan con Vox. Que no pasa nada, que les gustaría. Y yo para mí es importante, ¿vale? Muy bien. eh, Tendrían que estar dando caña continuamente con el tema, con todo este tema, con muchos personajes, pero tampoco están sincronizados. Es decir, cada comunidad suelta sus discursos, no existe una línea. Es decir, conforme nosotros vemos un mensaje unificado por parte del Partido Socialista, desde cualquier comunidad autónoma van todos con el mismo mensaje. Desde todos los medios van con el mismo mensaje, lo repiten una y otra vez. Si una persona solamente escucha Radio Televisión Española o la SER, tiene una visión sesgada de lo que está pasando. Yo insisto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande. El tema de las mujeres, ahora lo que vamos a ver, o sea, ¿cómo pueden decir que actúan rápidamente cuando han dejado pasar meses ante las denuncias y no han hecho nada? Pero es que siguen sacando pecho Pilar Bernabé, que es la responsable de igualdad, Rebeca Torró, que es la secretaria de organización, y no pasa nada. Si no han dimitido nadie, no pasa nada. Y yo insisto, para mí el plan de Sánchez es, voy a masacrar a todos mis candidatos autonómicos y luego, con la amenaza de Vox, me presento yo. Y a ver qué pasa. Otra vez me la vuelvo a jugar. Y Entonces, es la labor, lo que usted ha dicho es lo que yo os digo, lo de que la principal labor de oposición sigue pendiente. Me refiero a eso, hacer una pedagogía que normalice el que dos formaciones llamadas a entenderse, como es PP y Vox, lo hagan y lo hagan de forma natural y hace. Pero claro, si el Partido Popular, como ustedes decían ahora recordando a Guardiola, dice yo no pudiendo gobernar muy cómodamente con los resultados que me dan, prefiero repetir elecciones con tal de no pactar con Vox. ¿Qué está haciendo la señora Guardiola? Reforzar esa gran mentira según la cual Vox es una formación antisistema, una ya lo hizo, formación ¿eh? que ningún Y ya lo demócrata hizo. debe apoyar. Es decir, es la propia propaganda del PP distanciándose de Vox la que refuerza la gran mentira que le puede servir de base a Sánchez para intentar repetir la coalición Frankenstein en el 27. Y decir, hostia, que viene la derecha. Fíjate, hasta los del Partido Popular, que pudiendo pactar con ellos, no pactan, señal inequívoca de que estamos ante una formación de extrema derecha. Y entonces a la gente la acojonas. Ahora sí, si tú haces una pedagogía del Partido Popular, que por supuesto debe partir, como dice don Fernando, en reivindicar el derecho de querer gobernar en solitario, eso nadie lo discute, también Vox quiere gobernar en solitario, Claro. tú tienen que decir, oye, yo, ahora bien, nosotros señores del Partido Popular, pues como decía Ayuso, yo si llegado el caso, no es que tenga el derecho, es tener el derecho y podré pactar con Vox, ¿eh? Yo mucho antes pactar con el partido de Ortega Lara, Sí, Sí, el partido Ortega de Ortega Lara. Lara que el de Otegui, claro. que con Otegui. Es decir, con naturalidad, o la naturalidad con la que Gabilondo hablaba con Pablo Iglesias. Pablo, tenemos un mes para ganar las elecciones. O sea, dando por normalidad de que si el Partido Popular y el Partido Socialista y Podemos tuviera mayoría absoluta, que iban a formar gobierno, tratándolo con manera natural. Pablo, tenemos un mes para ganar las elecciones, le decía Gabilondo.
bueno, yo no te digo que Feijóo diga, Santiago, tenemos 1 año y medio para ganar las elecciones, pero no a ese nivel de compadreo, pero que sí que trate con naturalidad, el que, por supuesto, tú fíjate, si los sondeos que nos ha recitado don Ricardo con respecto Madura. en Extremadura fuera el PSOE quien tuviera los escaños que va a sacar ¿El Guardiola, PP? fuera el PSOE, y en lugar de los que va a tener Podemos, Vox, los tuviera la extrema izquierda, ¿usted se cree que alguien estuviera hablando de una posible repetición electoral Nada, pero por eso le en digo, el es que caso de que el PSOE no gobernara, no tuviera mayoría absoluta en las Claro. próximas elecciones? Nadie se lo plantearía. Lo que harían es celebrar que el Partido Socialista y Podemos pueden gobernar con su... Lo daríamos de forma natural. Sin embargo, a la inversa, pues esas declaraciones que yo no conocía, pero que ha hecho público, se están dando. Y digo, no, es que a lo mejor hablamos de una repetición electoral. Tú fíjate, con esos resultados, el problema de la derecha sería, de las élites de la derecha, estaría tan presente que aún estarían acariciando la posibilidad de hacer una repetición electoral con 27 escaños PP y 6 o 7 Vox. Entonces, hay algo que es una anomalía, y es que la derecha no entiende ni acepta con naturalidad que lo normal pues se ha normalizado, es decir, que Partido Popular y Vox vayan de la mano si uno no tiene fuerza suficiente para gobernar en solitario. Y eso no está normalizado en nuestro país. Bien. Porque, como dice bien don Fernando, no se ha hecho pedagogía Sí, del derecho y el deber de que dos voy a formaciones hacer, llamadas se entiendan. voy a Y hacer no se hace pedagogía, pedagogía. perdón, don Guillermo, voy a hacer pedagogía del tiempo. No nos queda más que 1 minuto y tenemos que despedir por necesidades del guión. Algo que aportar, don Fernando, y no, despedimos nada, ya. nada más que insistimos que hay que hacer pedagogía y hay que derrotar a Sánchez. Así de claro. Y de difícil. Y demoler las cosas nocivas que ha dejado. Bueno, Ahí está. demasiadas cosas nocivas. 180 grados mínimo, señores. Bueno, y muchas gracias una vez más por estar ahí y a nuestros clientes, gracias por su fidelidad y nada, pues emplazarlos para el próximo lunes, Dios mediante. Muchas gracias por su atención y muy buena semana a todos. Adiós, buenos días. Dios. Dios, buenos días a todos.